El Señor Jesús dijo: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Durante los últimos días, Dios se ha hecho una vez más carne en Oriente, China. En 1991, Dios Todopoderoso, Cristo de los últimos días, formalmente emprendió su ministerio. Desde entonces, Dios Todopoderoso ha expresado millones de palabras y llevado a cabo la obra de juicio empezando por la casa de Dios. Las ovejas de Dios oyen su voz. Personas de diversas denominaciones que amaban la verdad y anhelaban la aparición de Dios han reconocido que las palabras de Dios Todopoderoso son la verdad y que éstas son la voz de Dios. Creían que Dios Todopoderoso era el retorno del Señor Jesús. Una por una vinieron ante Dios Todopoderoso. La aparición y obra de Dios Todopoderoso desataron el pánico en el Partido Comunista de China. El Partido Comunista de China emitió numerosos documentos secretos y movilizó a la policía armada y al ejército para oprimir y eliminar a la Iglesia cual maníacos. En toda China continental llovió sangre, descendieron nubes oscuras y se produjo un ultraje a Dios y la indignación universal de los hombres. Hoy, los cristianos de todas las iglesias clandestinas, particularmente aquellos de la Iglesia de Dios Todopoderoso, están experimentando una persecución aún más brutal y sangrienta por parte del gobierno del Partido Comunista de China. El derramamiento de sangre y la muerte de estos cristianos son como una canción de victoria sobre las fuerzas de Satanás y cuentan el horroroso relato de la persecución de los cristianos chinos. Aquel día de comienzos de verano, un 22 de junio de 2013, el cielo estaba nublado y plomizo en Dalian. Había una extraña sensación de ansiedad e inquietud en el aire, un toque de tensión. Aquel día la policía china llevó a cabo detenciones coordinadas a nivel nacional de miembros de la Iglesia de Dios Todopoderoso. Se detuvo a un gran número de líderes religiosos y cristianos y se incautó una enorme suma de las arcas de la Iglesia. Chen Wenzhong, un cristiano de la Iglesia de Dios Todopoderoso, estaba haciendo preparativos para marcharse al extranjero. También fue arrestado. Había policías de diferentes departamentos trabajando juntos y no se conocían todos entre sí. Así que cuando vieron a Chen Wenzhong vestido de camuflaje, pensaron que era uno de ellos. Cuando la policía estaba interrogando a otros cristianos, Chen Wenzhong aprovechó la oportunidad para escapar. Durante años, el gobierno comunista chino ha perseguido demencialmente a las iglesias clandestinas cristianas, especialmente a la Iglesia de Dios Todopoderoso. El deber de Chen Wenzhong en la iglesia era muy importante.
así que era un hombre muy buscado por la policía china. Llevaba huyendo de un lugar a otro más de 10 años, corriendo el riesgo de ser encarcelado o incluso de perder la vida en cualquier momento. No le quedaba más remedio que huir de China para escapar de esa persecución. Nunca pensó que una escena tan desgarradora tendría lugar el mismo día que iba a salir del país. Aunque Chen Wenzhong había escapado milagrosamente de la boca del lobo, tuvo que postergar su plan de huir del país. Escapó a otra ciudad y se escondió. Recurrió a los favores de todo el que pudo y logró una vez más cumplir las formalidades necesarias para salir al extranjero. Al ver a aquella familia feliz, brotaron muchos sentimientos dentro de él. No podía evitar pensar en el hecho de que una vez había tenido un hogar feliz y maravilloso. Chen Wenzhong, graduado universitario, trabajaba en una empresa estatal bastante grande en la ciudad de Changchun, provincia de Jilin. A los pocos años se convirtió en responsable de varias sucursales de la empresa y ocupó el cargo de director general. Era considerado un trabajador modélico tanto por la provincia como por la ciudad, debido a sus sobresalientes logros profesionales. Era un joven empresario famoso en la zona. En los años 90, cuando la economía nacional de China no era tan boyante, Chen Wenzhong ya había desarrollado una carrera exitosa y contaba con millones en activos personales. ¡Papá! 儿子回来了。爸爸，你看，我也得了1等奖。1等奖。 Se casó y tuvo una familia feliz y llena de alegría. Su esposa era enfermera, una persona tierna, virtuosa, educada y culta. Su hijo era inteligente y adorable, muy talentoso en caligrafía y pintura. Chen Wenzhong amaba profundamente a su hijo y siempre estaba orgulloso de él. Quería que su hijo creciera sano y feliz. 小白。小白，好啊，那小白以后就是我儿子的好朋友啦。 爸爸，谢谢。 La familia de Chen Wenzhong creía en el Señor y él era creyente desde pequeño. Era un cristiano devoto. En 1999, cuando leyó las palabras de Dios Todopoderoso, reconoció que la palabra de Dios Todopoderoso es toda la verdad y es la voz de Dios. Entonces concluyó que Dios Todopoderoso es el regreso del Señor Jesús. Así que se decidió a seguir a Dios Todopoderoso y fue muy activo en su deber en la iglesia. Incluso compró una casa solo para que sirviera como lugar de reunión de la iglesia. En julio de 2002, la policía de Changchun vigiló y obtuvo información sobre algunos de los líderes de la iglesia que fueron detenidos. 2 líderes que vivían en la casa de Chen Wenzhong fueron detenidos y a él lo incluyeron en la lista negra del gobierno del Partido Comunista de China. Ya que los deberes de Chen Wenzhong en la iglesia eran muy importantes y de diversa índole, la policía también trató de detenerle y sacarle información sobre los líderes y fondos de la iglesia. En cuanto tuvo conocimiento de esto, fue consciente de que la situación era muy seria y se apresuró a pedirle a sus amigos que indagaran más.
老徐，打听的消息怎么样？小陈儿，你这次麻烦大了。你们的案子，中央亲自督办，省里市里都插不上手。 Chen Guenzón se enteró por medio de un amigo que trabajaba en las fuerzas del orden de que el caso estaba siendo gestionado conjuntamente por la Oficina 610 y el Ministerio de Seguridad del Estado. A la Oficina 610 se la conocía como la Guardia Imperial de Jiang Zemin y la Organización de Espías de Chong Nanhai. Uno puede imaginarse lo que significa estar en la lista negra de la Oficina 610 y el Ministerio de Seguridad del Estado. 我知道了。 老徐，谢谢你啊！以后有什么事儿，我再给你打电话。这段时间千万别给我打电话呀！Chen Guenzón se exponía a la detención y persecución del gobierno del Partido Comunista de China. No le quedaba otra opción que irse de casa, escapar de Changchun. Acabó quedándose en Shenyang, en casa de un hermano. Ya que Chen Guenzón estaba siendo buscado por el gobierno del Partido Comunista de China, los hermanos y hermanas corrían el riesgo de ser arrestados y encarcelados por darle cobijo. Lo cuidaban como si fuera un familiar suyo, y Chen Guenzón experimentó verdaderamente el amor de Dios. El frío y sombrío rayo de luna que resplandecía a través de la ventana otorgaba a aquella larga noche un aspecto aún más solitario y desolado. Chen Guenzón se pasó la noche dando vueltas en la cama, incapaz de dormir. Su mente era un torbellino a causa de este repentino giro de los acontecimientos. No tenía ni idea de cuándo podría volver a casa. Y le preocupaba que su gentil esposa pudiera soportar tanto estrés sin su presencia. Xiao Yu, su hijo, solo tenía 8 años. Sufriría su autoestima la ausencia de los cuidados de un padre. ¿Y cómo soportaría su anciana madre el enorme golpe de enterarse de que su hijo era un hombre buscado? Cuanto más miraba la foto, más pesaba en su corazón la seguridad de su familia. La llovizna que salpicaba la ventana despertó a Chen Guenzón de aquella hermosa ensoñación. Se vio obligado a abandonar a su familia y desarraigarse de ella debido a la persecución de los cristianos por parte del gobierno del Partido Comunista de China. De la noche a la mañana, alguien que había sido objeto de gran admiración, un empresario con oportunidades ilimitadas ante sí, se había convertido de repente en un hombre buscado. Pensar en lo que le había ocurrido llenaba a Chen Guenzón de odio e indignación. Todos sus seres queridos acabaron implicados después de que él se viera forzado a abandonar su hogar.
Con el fin de arrestar a Chen Wenzong, la policía china hacía todo lo que estaba en su mano para acosar y seguir a sus seres queridos. Incluso se negaron a dejar ir a su hijo de 8 años. 等我把孩子送回家，就跟你们去。不用了，你这孩子也得接受询问。走吧。En septiembre de 2002, el cuñado de Chen Wenzong utilizaba el coche de Chen para desplazarse al trabajo. Así que fue arrestado por la policía y golpeado brutalmente. La policía incluso confiscó el coche de Chen Wenzong y se llevó todos los objetos de valor de la familia de su casa. Cuando su hermano menor fue a investigar sobre la propiedad de Chen Wenzong, también fue arrestado por la Brigada de Seguridad Nacional. Además, la policía difundió rumores por todas partes de que Chen Wenzong era un fugitivo. En esos momentos, los que lo conocían decían cosas de todo tipo. Mamá, 老师和同学都说爸爸是逃犯，是真的吗？ 小雨啊，不要相信他们的话，他们是瞎说的。你爸爸是信神的，他是好人，知道吗？嗯。小白，你听到了吧？我爸爸是好人。Los policías chinos merodeaban como fantasmas y a menudo se presentaban delante de Xiao Yu. A él le resultaba aterrador y estresante. Cada vez estaba más ansioso y siempre albergaba el temor de que la policía se lo iba a llevar y ya no volvería a ver a sus padres. Las amenazas e intimidaciones de su profesora y la policía supusieron un grave trauma para la sensible y joven mente de Xiao Yu. Vivía con un miedo constante. 站住！你们干什么？过去！你们干什么？你爸是逃犯，你是没爹的野孩子！对。Las burlas e insultos de sus compañeros de clase hicieron que Xiao Yu se aislara cada vez más, lo que dañó su autoestima. Cargó solo con su dolor, sin querer decírselo a su madre, temeroso de herir sus sentimientos. A menudo, la policía amenazaba a Yao Shuzhen con que, si no revelaba el paradero de su marido, la despedirían y su hijo ni siquiera podría ir a la escuela. La policía no logró obtener ninguna información sobre Chen Wenzong de Yao Shuzhen. Se limitaron a presionar a su jefa, exigiendo que alguien la vigilara en el trabajo. Año tras año, la vigilancia y las citaciones a Yao Shuzhen y su hijo por parte de la policía no disminuyeron. Al contrario, fueron cada vez más frecuentes y sus métodos se volvieron aún más siniestros. El joven Xiao Yu fue incapaz de soportar las patentes amenazas y la descarada intimidación.
A menudo, las pesadillas lo despertaban en mitad de la noche, con el rostro cubierto de lágrimas. El gobierno del Partido Comunista de China extendió el castigo a toda la familia de Chen Wenzhong, oprimió a sus seres queridos y no les permitió tener paz en su propio hogar. Como el Partido Comunista de China estaba vigilando sus llamadas telefónicas, Chen Wenzhong nunca se atrevió a llamar a casa, temeroso de revelar su paradero. Pero los pensamientos sobre su familia lo atormentaban y estaba muy preocupado por su seguridad. Quería saber cómo estaban, así que cometió la imprudencia de ir a un lugar lejano para llamarlos. 淑珍，别哭，别哭嘛。 家里被抄了，妈因为担心你病倒了，小雨又天天哭喊着要找你，你快回来吧！你不就是信神吗？人家那些死刑犯花的钱都能买出来，你这点事算什么呀？ Aquella llamada, que apenas duró unos minutos, reavivó en Chen Wenzhong las ansias por volver a casa. Oír el gemido de las sirenas de un coche de policía que pasaba calmó ese sentimiento. Pensó en los muchos cristianos que habían sido arrestados y sentenciados solo porque creían en Dios y cumplían con su deber. Algunos incluso habían sido perseguidos hasta la muerte. Era muy consciente de que, aunque un asesino podía comprar su libertad, un cristiano buscado como él era visto por el Estado como un delincuente político y no saldría de esta por ninguna cantidad de dinero. Si volviera a casa, arrastraría aún más a su familia y además su detención conllevaría más problemas para la Iglesia y sus hermanos y hermanas. Tenía las manos atadas. Lo único que podía hacer era renunciar a la idea de volver a casa. Para evitar ser vigilado y perseguido por el gobierno del Partido Comunista de China, Chen Wenzhong fue de Dalian a Anshan, Fuxing y otros lugares. Allí encontró casas de hermanos y hermanas donde quedarse. A medida que aumentaba la opresión a los cristianos por parte del gobierno del Partido Comunista de China, disminuían las esperanzas de Chen Wenzhong de volver a casa. En noviembre de 2006, Chen Wenzhong se enteró por un hermano de que su madre, su hermano menor y su cuñada habían abandonado su hogar y huido al condado de Shuangyang en Changchun. Así que Chen Wenzhong se apresuró a ir hasta allí.
妈，妈，蒙仲，妈。 En los años que no se habían visto, el cabello de su madre se había vuelto canoso y su rostro tenía un aspecto demacrado. Había envejecido bastante. Parecía una persona totalmente diferente. El corazón de Chen Wenzong se llenó de tristeza y culpa. 别哭了，兄弟。儿子，跟妈进屋去。 Lo que vio Chen Wenzong le resultó absolutamente chocante. Nunca podría haber imaginado que su madre, que nunca había tenido que preocuparse por la comida y la ropa, se iba a ver obligada a vivir en un lugar tan remoto por culpa de la persecución del gobierno, y que su vida se volvería tan difícil, tan pobre. Chen Wenzong sintió una explosión de tristeza. 快坐下，来喝点水。啊，您别忙了。没事，喝点水就暖和了。妈，弟弟弟妹哪儿去了？ 他们出去。 El hermano y la cuñada de Chen Wenzong también eran cristianos de la Iglesia de Dios Todopoderoso. Debido a las continuas amenazas e intimidaciones de la policía china, les resultaba imposible llevar una vida normal y adorar a Dios, así que no les había quedado otra opción que huir. Su madre los había acompañado en su itinerante existencia. 妈，淑珍怎么样？4年了，妈没看到苏珍和小雨。 妈想他们。Su madre se pasaba los días temiendo por Chen Wenzong y echaba mucho de menos a su nieto. Su salud estaba empeorando cada vez más. Estaba enferma. A Chen Wenzong le dolía en el corazón. Pensó en la muerte de su padre cuando tenía solo 16 años. Fue su madre quien soportó toda clase de dificultades para criarlo a él y a su hermano y hermana. Desde que era pequeño, siempre quiso darle una buena vida a su madre. Pero debido a la persecución del gobierno del Partido Comunista de China, su familia había quedado destrozada y su anciana madre se había visto obligada a huir. 儿子，这里也不安全，你还是走吧。妈，哎呀，别担心，妈这不是挺好吗？妈会照顾自己的。Chen Wenzong no quería separarse de ella. Lo que quería realmente era abandonar toda precaución y quedarse junto a su madre para poder cuidarla. No quería que ella sufriera más. Pero por culpa de la opresión del gobierno del Partido Comunista de China, no le quedaba otro remedio que marcharse. Al ver a su madre haciéndosela fuerte, se sintió increíblemente culpable. Su madre había acabado en tan míseras circunstancias y él, su hijo, no podía cuidar de ella. A Chen Wenzong le dolía tanto el corazón que sentía que estaba a punto de asfixiarse.
sabía que tras esa despedida no habría forma de saber cuándo iban a volver a encontrarse. Durante los muchos años que estuvo huyendo, Chen Wenzong continuó cumpliendo con determinación su deber. Se dedicó completamente a difundir el Evangelio del Reino y dar testimonio de la aparición y obra de Dios Todopoderoso. Sin embargo, a medida que aumentaba la opresión a los cristianos por parte del gobierno del Partido Comunista de China, el riesgo de ser detenido acompañó a Chen Wenzong en todo momento. Pero estimulado por las palabras de Dios, su fe en seguir a Dios nunca se quebrantó. Un día de febrero de 2012, Chen Wenzong recibió inesperadamente una carta de su hermano en la que le revelaba el paradero de su esposa. Volvió a toda prisa a su pueblo natal. Justo después del Año Nuevo chino, la nieve envolvía Changchun como un manto plateado. Hacía frío y soplaba el viento. Chen Wenzong estaba esperando ansioso a su esposa en el bosque en las afueras de la ciudad. Él llevaba 10 años sin verla. A pesar del tremendo frío, el corazón de Chen Wenzong estaba en ascuas. Apenas podía contener su entusiasmo. Chen Wenzong nunca hubiera creído que aquella persona era su esposa. Antes joven y hermosa, ahora había envejecido y estaba demacrada. Desde luego, había sufrido grandes sufrimientos y penurias. Pensar en ello era como recibir una puñalada en el corazón. El intenso dolor provocó que el corazón le diese un vuelco. El acoso de la policía china a la familia de Chen Wenzong nunca cesó. Al principio, la Brigada de Seguridad Nacional acudía a su casa cada 3 o 5 días. Llevaba a Zhao Shuzhen a la comisaría de policía y la interrogaban sobre el paradero de su marido. Cuando ya no pudo soportar el acoso, se mudó varias veces. Pero siempre la encontraban y la hacían presentarse regularmente en la comisaría de policía. Al enterarse de la tortura que había sufrido su familia, Chen Wenzong sintió como si se le desangrara el corazón. Se apresuró a preguntar por su hijo. Al mencionar a su hijo, Zhao Shuzhen rompió a llorar y sollozar. Era imposible consolarla. Desde que Chen Wenzong se fue de casa, su hijo Xiao Yu lloraba con frecuencia y decía que quería encontrar a su padre. Aquello ponía a Zhao Shuzhen en una situación difícil. Cuando Xiao Yu se dio cuenta de lo destrozada que estaba su madre, se volvió cada vez más considerado. Y desde entonces casi nunca hablaba de él delante de ella.
Todos los días, cuando salía de la escuela y veía a los padres de los otros niños ir a recogerlos, echaba mucho de menos a su padre. Y deseaba, con todas sus fuerzas, poder estar a su lado en ese momento. 小白，我想爸爸了。你想爸爸吗？ Esos 4 años, Xiao Yu no solo había soportado el dolor de extrañar a su padre, también había sufrido las amenazas y la intimidación de la policía demoníaca. Ni siquiera un adulto puede soportar un estrés psicológico semejante. ¿Cómo iba a soportarlo un niño pequeño? 收拾！再不收拾你爸的下落，我让你像这小狗一样。 Xiao Yu temblaba de miedo al ver la expresión feroz y retorcida del oficial. Habían partido en dos el perrito de peluche que su padre le había enviado. Aquello resultaba aterrador para el pequeño Xiao Yu. Le temblaba todo el cuerpo. Un día de octubre de 2006, Yao Suzhen no vio a su hijo cuando fue a encontrarse con él después de la escuela. Regresó a casa tan rápido como pudo. 小雨，妈妈回来了。小雨，小雨，小雨。 小雨，小雨，小雨。 小雨，Xiao Yu, de 12 años, ya no pudo soportar más la tortura de la policía china. Así que se ahorcó en casa, acabando así con su corta vida. Enterarse de la muerte de su hijo fue un golpe terrible para Chen Wenzong. El dolor penetró en sus huesos. Estaba absolutamente abrumado por la pena.淑珍，这10年让你受苦了。 Después de la muerte de Xiao Yu, Yao Suzhen fue completamente incapaz de soportar el golpe de perder a su hijo y empezó a pensar en terminar con su propia vida. Solo gracias al consuelo y el cariño de su madre pudo superarlo por fin. Pero la Brigada de Seguridad Nacional no aflojaba la presión contra ella
Todavía la seguían llamando para interrogarla. Para escapar de su red, en 2007, Yao Shuzhen presentó ante el tribunal una solicitud de declaración de la muerte de Chen Wenzhong e hizo un anuncio público. Entonces, se casó con otra persona. 我真的是没有办法，我真的很难，我没有办法。以后你自己好好保重吧。我先走了。 La terrible noticia supuso un tremendo golpe para Chen Wenzhong. Sentía como si el corazón se le hubiera vaciado. Estaba aturdido y ni siquiera sabía cómo había salido del bosque. 想干什么？啊？天天你想干什么？作业也不写，你想干什么？啊？ 你说你想干什么啊？站！就你不听话，不要打孩子！不要打孩子！不要打孩子！不要打！不要打孩子！不要打孩子！不要打孩子！不要打孩子！ Cuando regresó, Chen Wenzhong se encerró en su habitación y fue incapaz de dormir durante varios días y noches. En lo único que podía pensar era en la dulce carita de su hijo cuando era pequeño. Pensaba en su carita mientras cantaba o dibujaba, mientras jugaba con él. Deseaba con todas sus fuerzas que su hijo estuviera todavía vivo para oírle llamarlo papá. Al borde de la desesperación, fue la guía de las palabras de Dios y el apoyo de los hermanos y hermanas lo que lo sacó del abismo del dolor. Al rememorar más de una década deambulando como un vagabundo y viviendo como un fugitivo, además del sufrimiento que su familia había soportado, a Chen Wenzhong le invadía la emoción. Lo único que había hecho era creer en Dios, cumplir con su deber, seguir a Dios y tomar el sendero correcto de la vida. Pero el gobierno del Partido Comunista de China le había obligado a dejar a su esposa e hijo y destruyó a su familia. Sentía profundamente la dificultad de ser creyente en China y veía claramente la verdad, que el gobierno del Partido Comunista de China ataca la justicia y pisotea los derechos humanos. También era muy consciente de que si no hubiera sido por la fe y la fuerza que Dios le había dado, no hubiera podido seguir adelante. Y si no hubiera sido por el cuidado y protección de Dios,
no habría podido escapar una y otra vez del peligro. En agosto de 2013, después de muchos giros y dificultades, Chen Wenzhong logró hacer uso de sus contactos. Se las arregló de nuevo para gestionar su salida al extranjero. Y él, solo, tomó un vuelo internacional, corriendo el riesgo de ser arrestado por el gobierno del Partido Comunista de China. Lleva exiliado en el extranjero desde aquel día. Hola. Hermana. Sector BC. Seguidla. Comisario, objetivo localizado. No, la policía. ¡No te hagas la lista! ¡Bruja! Mirad, una líder de la Iglesia de Dios Todopoderoso. Dios mío, dame fe y fuerza. Quiero mantenerme firme para dar testimonio de ti. Nunca te traicionaré como Judas. Colabora. ¿Qué papel juegas en la Iglesia de Dios Todopoderoso? ¿Eres una líder importante? ¿Quiénes son tus líderes? Dilo. Lo vamos a averiguar, aunque no quieras decirlo. Seré sincero, Jiang Xinyi. Te hemos investigado y vigilado. Estamos al tanto de tu situación. Eras reportera y ahora eres una líder de la Iglesia de Dios Todopoderoso. ¿No es verdad? Es que va contra la ley, el trabajo que desarrollo y mi deber en la Iglesia. La libertad religiosa está estipulada en la Constitución Nacional. Mi fe es justa y lícita. ¿Qué autoridad tienen para investigarme? ¿Por qué detienen a creyentes? ¿Qué autoridad? Escucha bien. En China ya es delito creer en Dios. En China, la Constitución abierta no representa la política del Partido Comunista. Puede que tu fe en Dios se ajuste a la Constitución, pero infringe la política del Partido Comunista de China, por lo que es delito. La verdadera ley es la política del partido. ¿No te habías dado cuenta? El Partido Comunista es un partido ateo. El ateísmo y el teísmo están enfrentados. ¿Puede el Partido Comunista actual permitir que el pueblo crea en Dios? El hombre es creado por Dios al igual que todo el universo. Dios gobierna todo, hasta al hombre. Es justo que el hombre crea en Dios. ¿Qué autoridad tiene el PCC para privar al pueblo de libertad religiosa? ¿Quién le ha autorizado a privar de vivir a los creyentes? ¿Por qué no dejan vivir a los creyentes en Dios en territorio chino? Te recomiendo que entiendas la situación. Debes saber que lo que más odia el PCC es la aparición y obra de Dios y a los creyentes en él. Especialmente la verdad de la Biblia y de la palabra manifestada en carne. Estos son los dos libros que más detesta el PCC.
Si desaparecen estos libros, ya no habrá creyentes en Dios. El pueblo ya no obedecerá al PCC. Por eso, el partido es irreconciliable con los creyentes. Creer en Dios en China es un callejón sin salida. Sobre todo para los del Dios Todopoderoso, a los que dar testimonio de Dios se os da mucho mejor que a los creyentes en Jesús. Solo por eso el partido os trata con severidad. Cuando os congregáis en secreto, el PCC se encarga de que los subdistritos, los comités de aldea y los vecinos próximos os vigilen y nos ayuden a deteneros. A personas como tú, que sois influyentes, os asignamos personal especial para que os siga, elabore informes y os haga una redada cuando os congreguéis. Cuando huís de casa al exilio, el PCC emite una orden de detención y ofrece una recompensa. Antes o después os captura. Aunque huyáis al extranjero, el gobierno también puede hacer uso de la vía diplomática para extraditaros, torturaros y encarcelaros. ¿Por qué dedica el Partido Comunista efectivos, tiempo y dinero para reprimir las creencias religiosas? Su objetivo es prohibir y eliminar las religiones por completo, para exterminar y erradicar a los creyentes en Dios. Las tropas no se retirarán hasta culminar la prohibición. La política del Partido Comunista es abolir la obra y la Iglesia de Dios y hacer de China un territorio ateo. Entonces, ¿aún te atreves a hablar de la razón y la ley? Ahora que te he hablado claro de la política del partido, ¿qué te parece? ¿Hay alguna cosa más que no entiendas? Con lo que ha dicho, ya lo entiendo. Toda la represión a los cristianos por parte del PCC es para abolir las creencias religiosas y hacer de China un territorio ateo. ¿Cree que es posible? ¿Algún país se ha hecho ateo? Ninguno en todo el mundo. Ningún poder puede abolir las creencias religiosas del pueblo. Los países comunistas siempre han querido prohibir la religión. ¿Lo han logrado? No solo han fracasado, sino que cada vez hay más creyentes en Dios. ¿Por qué? Dios es el maestro de todas las cosas. El Espíritu de Dios está obrando. ¿Lo puede prohibir el hombre? Dios Todopoderoso dice: de todo lo que acontece en el universo, no hay nada en lo que yo no tenga la última palabra. ¿Qué existe que no esté en mis manos? Todo lo que yo digo es ley. Y entre los hombres, ¿quién hay que pueda cambiar mi mente? Nada puede obstaculizar mi plan. Yo estoy siempre presente en mi obra. Si el gobierno sigue actuando contra Dios, ¿no va contra el cielo y el orden natural? Basta. Te interrogamos nosotros. ¿Quieres darle la vuelta? Por lo que dices, seguro que eres una líder de la iglesia. Y además importante. Empieza a hablar si no quieres que te torturemos. Te lo advierto. Hoy te dejamos que nos cuentes quiénes son tus líderes y dónde está el dinero de la iglesia. Es tu oportunidad de enmendar tus errores. Si no lo valoras y te niegas a ofrecernos un relato sincero, no esperes salir viva de aquí. Comisario Lang. Mira estas fotos. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Es tu líder? Es amiga mía. ¿Es delito charlar con una amiga en el parque? ¡Ah!
Dime, ¿la persona de la foto es a la que llamaste hermana al teléfono? ¿Le pediste 2000 libros de la palabra de Dios? ¿Pensabas que os ibais a librar contactando entre vosotras de manera furtiva y hablando en clave por teléfono? Pues subestimas a la policía. Los dispositivos de vigilancia y escucha que empleamos son importados de Estados Unidos, los más avanzados del mundo. Da igual lo que digáis por teléfono. Podemos reconocer las voces y detectar que habláis en clave. Hemos llegado a dominar las claves que usáis. ¿Y queréis escapar a nuestro control? Ni hablar. Ahora puedes explicarte. Recibirás benevolencia a cambio de sinceridad. Si te empeñas en oponerte, no nos culpes de la brutalidad. Nuestros instrumentos de tortura no son una broma. Hasta los más duros se sueltan y cooperan con nosotros. Sus equipos de vigilancia son muy avanzados. Pero los desaprovechan empleándolos en prohibir la obra de Dios y detener a los cristianos. ¿Qué ley han infringido los creyentes? ¿De qué es culpable la encarnación de Dios venida para salvar a la humanidad? ¿Por qué quieren prohibir la obra de Dios de salvar al hombre? ¿En qué país la policía vigila a los creyentes así? Se han gastado mucho en comprar equipos de vigilancia para seguir y detener a los cristianos. ¿Es legal todo eso? Si el PCC respetara la ley y los derechos humanos, ¿tendrían que expresarse en clave los creyentes? ¿No les obliga a hacerlo el gobierno? El gobierno infringe el derecho a las creencias religiosas y priva a los creyentes en Dios del derecho a la vida y los condena por alterar el orden público. ¿No es esto una auténtica contradicción? ¿Infringen la ley ustedes o nosotros? Explíquemelo. Por lo que dices, sigues sin entender al Partido Comunista. ¿Por qué el partido se opone al máximo a Dios y a su obra? Porque los cristianos solo creéis en la palabra de Dios, pero no en la del Partido Comunista. A ojos del Partido Comunista de China, sois los enemigos. Infringir la política del PCC es más grave que cometer un delito. Según los principios de antes, esto sería un asunto contrarrevolucionario, aunque se haya abolido la contrarrevolución. No obstante, sois objetivo del PCC por infringir la política del partido. El Partido Comunista de China os prohibirá y eliminará. ¿Estoy hablando claro? Lo que ha dicho me ha hecho entender al Partido Comunista de China. Quiere ser enemigo acérrimo de Dios y luchar contra él hasta el final. No lo entiendo. ¿De qué le sirve al PCC ser enemigo de Dios? Oponiéndose así hacia el país más próspero y al pueblo más feliz. En la era de la ley, Dios proclamó a la humanidad: castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Desde la antigüedad los que han obrado contra Dios han acabado mal. La persecución que soportamos por creer en Dios es temporal, pero el castigo por oponerse a Él es eterno. No se puede ofender el carácter justo de Dios. ¡Maldita sea! ¿Aún quieres predicarnos el Evangelio y darnos testimonio de Dios? ¿No sabes lo que somos? ¡Demonios luchando contra Dios! No aceptamos lo que tú defiendes. Somos discípulos de Karl Marx. ¡Somos ateos! Aunque Dios fuera real, no lo reconocería. Prefiero perecer en el infierno antes que aceptar a Dios. ¿Y aún quieres predicar el Evangelio y dar testimonio de Dios? ¡Jugando con la muerte! ¡Justicia celestial! ¡Hablas de la justicia celestial!
Vale. Hoy dejaré que compruebes por ti misma quién es el dueño de tu destino. Que compruebes si es Dios o si lo somos nosotros. ¡Colgadla! ¿Te gusta? ¿Qué te parece? Tendrás el tratamiento completo si no nos lo cuentas todo. Tenemos varios métodos para encargarnos de los beatos como tú. ¿No querías jurar lealtad a Dios? ¿No querías dar un testimonio rotundo? Te convertiré en una Judas y una deshonra. Voy a dedicarme a poner fotos tuyas en Internet. Diré que has traicionado a Dios, que eres una Judas. Hundiré tu nombre. Haré que te abandone toda la iglesia. Entonces no podrás limpiar tu nombre por mucho que grites. A ver cómo miras a la gente de la iglesia. Sé que son capaces de cualquier maldad. Inculpar a la gente. Inventarse rumores. Son sus trucos habituales. Pero Dios es justo. Y lo analiza todo. Dios sabe si soy una Judas o no. Lo que digan no cuenta.